Efectivamente, esta mañana tenemos a Hernando Plaza, él es astrólogo y nos va a decir exactamente cómo le va a ir a México en este partido que va a enfrentar de manera directa contra Alemania. Bienvenido, ¿cómo estás, Hernando? Gracias Marco y a todo el equipo, Alejandra. Bienvenido. Yo nada más digo, lo hubieras traído ayer porque la quiniela cerró ayer. Ya vamos tarde. No hemos podido sacarle más provecho. Pero bueno, todavía los que estén pueden apostar por su equipo. La Pero selección... que Ricardo nos diga también, ¿verdad? Déjalo hablar, ya. Déjalo hablar. Bueno, ahí les va. La A ver. selección mexicana y aquellos que nos están viendo está en un momento karmático muy fuerte. La verdad es que la selección hoy en día no podemos apostar con que está viviendo uno de los mejores momentos y la verdad no es que sea catastrófico ni negativo, pero no le va a ir muy bien con este partido en Alemania. En astrología, en péndulo y en tarot nos damos cuenta que la selección le falta mucho ese empuje, ese arraigo, ese creer en ellos, como que se han dejado vencer cada vez y están muy confiados. Ese es el mayor problema. Y yo sí veo un máximo de 4 goles de Alemania y 2 de México. Uy, no, entonces Y no les digo el de ya Corea. nos llega los octavos de final, como dice Ricardo. ¿Saben por qué? Porque karmáticamente están con otros, bueno, han estado en anteriores partidos con ellos, pero vienen arrastrando esa energía que habla de bloqueos. Entonces, yo por eso tampoco veo que con Corea vaya a pasar lo mismo, y ni mucho menos con Suecia. Con Corea posiblemente un empate, y si no se da sería 3-2, y con Suecia sería igual 4-1, ¿eh? Imagínense, o sea, las cosas no vienen tan fáciles. Ahora, pueden cambiar, totalmente pueden cambiar, y por eso tenemos este 8 de espadas que está relacionado con quitarnos los miedos junto con la carta del mago que está hablando de iniciativa. Pero sí le están echando mucha flojerita y lo vamos a notar en los partidos, ¿eh? Aquí el especialista en deportes nos lo puede decir, pero... Oye, Hernando, ¿y cómo están pues los delanteros, pues de los que se espera haya muchos goles energéticamente? ¿Ellos cómo andan? Estamos en la misma. La verdad es que no podemos hablar mucho y pedirles demasiado para que ellos puedan entregarse. Es lo que les falta. Puede ser que la mitad esté bien, pero la otra mitad está demasiado confiado. Creen que sí lo van a lograr. Y pareciera también que es un año muy bueno para la selección. Pero ojo, ellos no van tan preparados. Entonces, sí hay la esperanza de nosotros los mexicanos en que se pueda ganar, pero la verdad es que no lo ¿qué veo. tal? Pues el pronóstico es pararán muchos goles, ¿no? Híjole, mira, de hecho va a haber muchos penaltis, va a haber demasiadas faltas. Eso también es una mayor bronca y problema, las faltas que vamos a encontrar. Oye, ¿te acuerdas tu presupuesto? Entiendo, Hernando, se pierde con Alemania, se empata o se gana muy apretado contra Corea y se pierde con Suecia. Según tus cuentas, México no avanzaría ni siquiera a la siguiente ronda, ¿no? No, de hecho no, y saldría demasiado apretado. Fíjate que lo estuve checando con todos los oráculos y lo veo demasiado complicado. Y claro, tendría que haber como una esperanza o que la Virgen de Guadalupe a todos los que son creyentes les acompañe, pero sí lo dudo bastante. Yo más que agarrarle la mano a la Virgen, creo que tendrías que mandar a Verónica del Castillo ya, pero ya, Con los milagros. A repartir el libro. Claro. A repartir el que lleve libro. unos 100 para allá y que reparta ahí con la selección nacional. Y es que sí está demasiado conectado el karma, vuelvo a lo mismo, con estos equipos y con estos países. Con Alemania, si nos remontamos a la historia, al igual que con Corea, igual con Suecia, vemos que sí tienen ahí varias faltas o no han tenido la actividad que han merecido y no han ganado. Oye, no te quiero meter en problemas, no sé si lo viste, pero ¿sabes quién puede ganar el Mundial? ¿Quién tiene De posibilidades? hecho, tengo 3 posibilidades, que es Rusia, que está muy fuerte, Ajá. bastante fuerte, Alemania, por supuesto, y tenemos a Brasil. Ok. Entre los 3 más fuertes, que de ahí se van a desbordar los otros 3 siguientes para competir, pero entre ellos van a estar. Yo la verdad es que no veo a México ni a otros Argentina países. tampoco. Argentina de Messi. va a avanzar, pero no lo veo dentro de estos 3, ¿eh? Me imagino el pesar que esto va a generar en el país, ¿no? Hijo, ¿sabes cuál es la situación? Vuelvo a lo mismo, nosotros mexicanos estamos bastante conmocionados, bastante felices por los resultados que nos pueden dar, pero la verdad es que no le está poniendo ganita a la selección. Esa es la situación, y aparte los equipos que le tienen muy fuerte. Tengo de hecho aquí que a esta fila F en la que ellos están, pues hasta un nombre les pusieron, la fila de la muerte, ¿no? Sí. Sí. Entonces ya desde ahí Bueno, lo pues, marcaron. ajá.
Pues Bueno. Hernando Plaza, astrólogo, te agradecemos en el alma, pues no vamos entonces tan optimistas, yo pensé que sí, Hijo. íbamos a llegar a los octavos de final y íbamos y correr, porque Pero- soy muy optimista. No, en el- desayune fuerte el domingo. Nosotros los entrevistamos. Pero ahí te va, hay que apostar, todavía estamos en viernes, mañana sábado. Bueno, lo Eso. importante es divertirnos y pasarla bien. Así es. Muchas gracias, Hernán.